Buenas noches, vamos a desarrollar la tutoría sobre el tema educación bancaria y pedagogía liberadora. Mi nombre es Isabel Cristina Vasco Bastidas, docente del curso Epistemología e Historia de la Pedagogía de los programas de licenciatura de la Escuela de Educación de la Universidad Nacional Abierta y a Distancia. Para esta tutoría vamos a desarrollar el siguiente contenido. 1. Población. 2. Presentación. 3. Propósito de aprendizaje. 4. Desarrollo del tema. 5. Aprendizaje significativo. 6. Evaluación. 7. Conclusiones. 8. Bibliografía y 9. Despedida. Para nuestro primer punto tenemos que esta tutoría está dirigida a estudiantes de los diferentes programas de licenciatura de la Escuela de Educación de la UNAD que se encuentran en el curso de Epistemología e Historia de la Pedagogía. Este es un curso teórico de los planes de estudio de las diferentes licenciaturas, programas de formación de maestros que tiene la universidad, licenciatura en Matemática LIMAT, licenciatura en Filosofía LIFI, licenciatura en Educación LIEDNO, licenciatura en Lenguas Extranjeras e Inglés LILEI y la licenciatura en Educación Infantil LEI. Los estudiantes son de diferentes semestres según el periodo en el cual está ubicado el curso en su plan de estudios. Para nuestro segundo punto presentación, tenemos que esta tutoría va a reflexionar sobre dos formas opuestas de entender la enseñanza y el aprendizaje, la educación bancaria y la educación liberadora. Y vamos a analizar cuáles son las características de estas dos formas de educar y cómo podemos reconocerlas en experiencias concretas. Nuestro tercer punto, propósito de aprendizaje, es entonces reconocer críticamente las características de la educación bancaria y de la educación liberadora. Para nuestro cuarto punto, desarrollo del tema, tenemos entonces que la educación bancaria es una idea propuesta por Paulo Freire en su texto Pedagogía del Oprimido por los años 70, en la que utiliza la metáfora del banco como una manera de explicar cómo funciona la educación tradicional, en la que los docentes que se consideran poseedores del conocimiento depositan en los estudiantes que se consideran mentes vacías los conocimientos justamente. Y pues es Freire quien propone que es así como funcionan los bancos, y al utilizar esa metáfora entonces denomina la educación tradicional educación bancaria. A la educación bancaria Freire opone la educación liberadora, en la que pues el estudiante es un participante activo que construye su propio conocimiento mediante la ayuda del docente, que es un facilitador y mediador, generando las condiciones para que este estudiante pueda participar activamente en esa construcción del conocimiento. El aprendizaje se da de manera significativa y fomenta el pensamiento crítico. Estrategias que hacen parte de la educación liberadora son la investigación, el diálogo y la cooperación. La relación que hay entre el maestro y el estudiante es horizontal, en tanto aquí no es el maestro quien posee el conocimiento, sino que el estudiante también tiene un bagaje que trae desde su familia y desde los diferentes contextos en los que se desenvuelve, y el maestro aprovecha ese conocimiento pues para desarrollar ejercicios de aprendizaje significativo y procesos educativos contextualizados. En este sentido, el conocimiento se desarrolla a partir de los entornos en los cuales se desenvuelve el estudiante y a través de preguntas reales. La educación bancaria, en contraposición, es entonces aquella en la que el estudiante es un recipiente vacío que recibe el conocimiento que el maestro tiene. El docente es el poseedor del conocimiento. Justamente el aprendizaje se da a través de la memorización de los contenidos que el maestro proporciona al estudiante. No hay lugar a la pregunta ni el trabajo colaborativo, porque aquí las estrategias son
copiar del tablero, recitar, digamos, las lecciones de memoria. Se hace un trabajo que es muy individual, no con los demás compañeros. La relación de poder en la que se desenvuelve la educación bancaria es en la que el docente dice qué debe hacerse y el estudiante debe obedecer. Y finalmente el conocimiento es cerrado, no hay la posibilidad de construirlo ya que está dado y lo único que hay que hacer es memorizarlo. Para desarrollar el aprendizaje significativo, entonces se propone visualizar el video Zombies en la escuela, que es un video en el que Juli Garbulski, un estudiante egresado de secundaria, cuenta su experiencia en la escuela y a partir de esa reflexión nos plantea cómo podemos pensar la educación a futuro. En este video se recogen ambas perspectivas, la perspectiva de la educación bancaria y la perspectiva de la educación liberadora, y el objetivo es que los estudiantes de manera individual puedan analizarlo dando respuesta a las siguientes preguntas: ¿qué elementos de educación bancaria reconocen en el video y qué consecuencias genera esa forma de enseñanza en los estudiantes? Donde pueden mencionar escenas, emociones o actitudes que se evidencian, cómo se podría transformar esa experiencia desde una pedagogía activa, liberadora. Entonces allí la idea es que a partir del video identifiquen el rol del docente, el tipo de actividades que se plantean, el papel que juega el estudiante y qué tan posible es hacer ese cambio en los contextos donde ellos se desenvuelven y qué facilitaría o dificultaría esos cambios. Entonces pues pueden pensar en la escuela, el currículo, el tiempo, los recursos, entre otros aspectos. Una vez cada estudiante haya hecho sus aportes a partir de estas preguntas en el foro, se espera que grupalmente, los grupos ya están definidos desde que se inicia el curso, entonces presenten un análisis del video, una propuesta breve de transformación desde la pedagogía activa liberadora y una reflexión situada sobre cómo llevarlo a la práctica. Y como docente, mi papel es retroalimentar sus aportes en un diálogo crítico, tanto en lo individual como en el trabajo presentado en grupos. Como parte de la evaluación, que es el sexto punto, hay un reto que es educación bancaria y pedagogía activa, que está publicado en EducaPlay, donde los estudiantes deben responder 10 preguntas que les permiten consolidar su aprendizaje acerca de qué es la educación bancaria, qué es la educación liberadora y cuáles son sus características. Para hacerlo más activo, está planteado a manera de juego, entonces los estudiantes tienen 30 segundos para dar sus respuestas y tienen 3 vidas, y se les van dando las respuestas correctas al final para que ellos identifiquen pues en qué fallaron y qué deben reforzar. Nuestro séptimo punto, que son las conclusiones, entonces pues el tema que se ha abordado nos plantea que la educación bancaria limita el pensamiento crítico y reproduce prácticas pasivas de enseñanza-aprendizaje, donde el estudiante es visto como receptor y no como un sujeto activo de saber. Esta forma de educación aún persiste en muchos contextos escolares y el reto nuestro como docentes es pues transformar estas formas de educar en propuestas que sean para la liberación del sujeto y de la sociedad. La pedagogía liberadora propone pues justamente esa transformación profunda, en tanto sitúa al estudiante como protagonista, promueve el diálogo, la investigación, la colaboración y el vínculo entre conocimiento y realidad. Y en ese sentido es una educación que es pertinente y pues educa en la conciencia y en la autonomía. Y finalmente pues planteamos que superar la educación bancaria no es solo una cuestión de método, sino que es una cuestión ética y política, pedagógica. Freire nos plantea que la educación no es neutral
y que en este sentido los docentes tenemos que tener claridad acerca pues de cuáles son nuestras apuestas cuando desarrollamos los procesos educativos. La educación pues liberadora implica asumir la docencia como una práctica que siembre semillas de conciencia crítica, ¿sí? Y que parte del respeto por la palabra, la experiencia y el pensamiento de los estudiantes. La bibliografía que se utiliza para la tutoría son 3 textos de las pedagogías críticas que recogen de manera específica el pensamiento de Paulo Freire y 3 videos donde pues se hace referencia a, esta, a estas formas de educar y muestran ejemplos concretos. Finalmente me despido con esta frase de Pablo Freire que nos dice que enseñar no es transferir conocimiento, sino crear las posibilidades para su producción o construcción. La invitación es pues a que profundicemos en la pedagogía liberadora y que nos planteemos qué es lo que nos exige, cuáles son los retos que nos plantea desarrollar ejercicios docentes desde esta perspectiva. Muchas gracias, con esto finalizamos la tutoría y espero que con el desarrollo de las actividades de aprendizaje significativo puedan enriquecer su conocimiento y pensarse en su rol de maestros. Hasta pronto.